Hoy continuaremos con las exposiciones de nuestra confesión de fe. ¿Ustedes saben en qué capítulo estamos? Estamos en el capítulo 13. ¿Todos tienen confesión de fe? Ustedes saben que los miércoles hay que ir con la confesión. Estamos estudiando el capítulo 13 de la santificación. Vamos a orar para entregar este momento al Señor. Amado Dios y Padre eterno, Señor, nos gozamos, Padre, porque nos permite reunirnos tanto para orar como también para estudiar, Señor, lo que creemos de las Escrituras. Este documento de la confesión de fe que fue escrito desde hace muchos años, oh Padre Santo de los cielos, y que del cual nosotros hoy nos beneficiamos aprendiendo esos grandes tesoros, Padre Santo, que se extrayeron de tu preciosa palabra. Gracias porque sabemos que tu palabra permanece, porque tu verdad también tú la preservas, Señor, a raíz de todos los años. Te pido, Padre, que a través de tu Santo Espíritu nos ilumines esta doctrina y sobre todo nos ayudes, oh Padre, a aplicarla, a atesorarla como una gran verdad en nuestra vida. Bendito seas, amado Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, como les comentaba, estamos en el capítulo 13 de la santificación. Exactamente, hoy me corresponde la exposición del párrafo número 2. En la clase pasada estuvimos viendo el párrafo número 1. Este tema de la santificación, por lo general, es de suma importancia para nosotros explicarlo, porque es que siempre que un creyente o que algún reformado habla acerca de las doctrinas de la gracia, nos terminan confundiendo con estos que son siempre salvos. Y dicen, ustedes son los mismos, ustedes creen que Cristo los salvó y que ustedes no necesitan hacer más nada. Ellos olvidan que nosotros también proclamamos que en esta tierra, mientras el creyente permanezca en esta tierra, tiene un pecado remanente dentro de él, el cual debe de mortificar diariamente a través de los medios de gracia y con la ayuda del poder del Santo Espíritu de Dios. Nosotros sí decimos, Cristo nos salvó, pero también decimos que aún mientras estemos vivos en esta tierra, tenemos una lucha contra el pecado. Entonces, mis hermanos, esta lucha es una evidencia de que nosotros hemos sido regenerados y que pertenecemos al pueblo de Dios. Y precisamente de esta lucha es la que nos habla el párrafo número 2 del capítulo 13 de la santificación. Pero antes de empezar con el segundo párrafo, creo que es necesario que recordemos un poquito lo que vimos en la clase pasada. ¿Algunos se acuerdan lo que vimos la clase pasada o no tenemos ni idea? Ok, este párrafo 2 es sencillo, es muy corto y es bastante explícito, es muy claro. Pero siempre es necesario que hagamos un recorderis para que llevamos una secuencia. En la clase pasada estuvimos hablando de ciertos aspectos con respecto a la santificación. Estuvimos viendo de que nuestra santificación, ¿dónde empieza? No les escucho, ¿dónde empieza? Cuando somos regenerados. Con la regeneración empieza nuestra santificación. Se nos da un corazón nuevo y se nos da un nuevo espíritu. Y también que somos santificados ¿por quién? ¿Por los méritos de quién? De Cristo. Somos santificados porque estamos unidos a Cristo. Nuestra santificación es un acto de Dios en nosotros, es un regalo de Dios, es algo que Él nos da a nosotros en virtud de lo que Cristo hizo por nosotros. O sea, gracias a su muerte, nosotros morimos al pecado y gracias a la resurrección de Cristo, nosotros vamos a resucitar en gloria también. Ahora bien, el párrafo 1 también nos mencionaba acerca de dos agentes que nos van a ayudar en este proceso. ¿Cuáles son esos dos agentes? No les escucho. Hermano.
La palabra y qué más, y el Espíritu Santo. Estos son los dos agentes claves en el proceso de santificación. También se nos dijo la vez pasada que el pecado prácticamente había muerto en nosotros. El pecado ya no reina en nosotros. El pecado no es quien nos domina a nosotros. Ahora nosotros tenemos un nuevo rey. ¿Quién es ese rey? Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que hacer es lo que nuestro rey manda, no el pecado. Ya el pecado ya no nos domina a nosotros. Ya nosotros podemos, porque estamos capacitados para decir al pecado no, sí y no en ese sentido. Entonces, también estuvimos hablando de algo muy importante, de que la santificación se miraba en dos fases. ¿Sí se acuerdan esas dos fases? ¿Cuáles eran? Posicional, ¿y cuál es la otra? Y progresiva. ¿Ok? La posicional siempre se define también como santificación definida o inicial. ¿Y por qué se define así? Bueno, porque fuimos santificados una sola vez y para siempre. Así como cuando hablamos de la justificación, que fuimos justificados una sola vez y para siempre, y en la santificación, una vez regenerado, también sucede una sola vez y para siempre. ¿Y por qué se le llama progresiva? ¿O cómo sabemos que una persona tiene este regalo, que fue santificada de una forma definitiva? Porque esto se manifiesta a través de la santificación progresiva. O sea, la santificación progresiva viene siendo una evidencia de que la persona es santa completamente. Hasta ahí me hago entender. Eso fue como más o menos un resumen de lo que vimos en la clase pasada. Entonces, el creyente va avanzando en su vida en esta tierra de forma progresiva gracias a la palabra y al Espíritu Santo. ¿Cuál es la función de esto? ¿Qué queremos hacer nosotros con esto? Mortificar el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en medio de una lucha. Una vez fuimos regenerados, santificados, pero tenemos un remanente de pecado con el cual tenemos que ir luchando. Tenemos que ir menguando ese pecado. Entonces, ustedes se preguntarán, pero si ya estoy muerto al pecado, ¿por qué siento todavía deseos de pecar? Y si ya fue destruido en mí el dominio del pecado, ¿por qué peco? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Cómo? Está en nuestra naturaleza, ese es el pecado remanente. De ese es que le estoy hablando, del pecado remanente. Aún tenemos un remanente de pecado en nosotros. Por más que la Escritura nos diga que sí, somos, y es real, esa santificación es real, la santificación definitiva, pero aún estamos vivos. Y mientras vivamos en esta tierra, todo esto que ustedes ven, esta carne, todo esto es pecado. También nos estaríamos preguntando, si tengo un corazón nuevo con virtudes cristianas, ¿por qué no se notan en mí inmediatamente? Muchas veces nosotros llegamos al cristianismo y queremos vivir como santos perfectos. ¿Por qué no se nota esto enseguida si ya eso está en mí? Bueno, porque aquí es donde entra la santificación progresiva. Esa santificación definida fue como una semilla que fue incrustada en nosotros, la cual va a ir creciendo a través de la santificación progresiva mientras vivamos en esta tierra, en nuestro día a día. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me hago entender? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no usamos las herramientas que las Escrituras nos dan para ir creciendo progresivamente? ¿Qué pasa? Estamos siendo presa fácil del pecado. Muy fácil. Así que de ahí la importancia de que nosotros como cristianos nos disciplinemos en los medios de gracia. Por eso que ustedes van a ver que hay cristianos que se santifican en su proceso de santificación, van más rápido o crecen más rápido que otros. Eso es simplemente porque hay unos que se disciplinan en los medios de gracia y otros no.
Y entre menos nos disciplinemos en los medios de gracia, pues vamos a estar siendo presa más fácil para el pecado. Entonces, en ese orden de pensamiento, el párrafo 2 nos habla de esa lucha. Se nos habla de la mortificación del pecado. Aquí los autores de la Confesión de Fe, el tema a tratar es ese, la mortificación del pecado. Y en el siguiente párrafo, el párrafo 3, es como la contraparte, que es el crecimiento de esas virtudes que nos fueron implantadas. Entonces, teniendo claro todo esto, leamos el párrafo número 2. Es sumamente concreto, explícito y directo. Leo para ustedes. Dice, esta santificación se efectúa en el hombre como en su totalidad. Eso es santificación definida o inicial, como la llaman. Aunque es incompleta en esta vida. Eso es santificación ¿qué? Progresiva. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Así que veamos algunos textos con respecto que mencionan esta lucha que tiene el creyente, una lucha interna. Una vez si somos regenerados, somos santificados, somos justificados y enseguida empieza la pelea. Esa lucha interna entre nosotros, entre los deseos de la carne y los deseos del Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros. Gálatas 15:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra ¿quién? Contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Ahí vemos que el versículo nos habla de una lucha que siempre hay en nosotros. En nuestra carne siempre hay impulsos muy fuertes, pero nosotros no debemos hacer esos impulsos que sentimos. Lo que debemos hacer es pararnos firme y hacerle batalla a la carne, hacer lo que el Espíritu nos guía. Otro texto, Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Dice así, leo para ustedes, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y miren lo que dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí el texto es sumamente claro. Nos habla que dentro de nosotros hay una batalla y nosotros nos debemos de sentir mal e incómodos en este mundo y con este cuerpo, porque es que si analizamos, el pecado está por todas partes y además está dentro de nosotros. Así que nosotros en este mundo debemos estar sentirnos como extranjeros, como peregrinos, como que no pertenecemos aquí, porque es que hay mucho pecado. Y llega un momento en que nosotros vemos unas acciones de pecado, incluso hasta con nosotros mismos, y decimos, Cristo, pero ven pronto, ven rápido, ven rápido, ya no queremos estar aquí. Así que en eso es lo que está apuntando el versículo. Y algo que debemos de tener en cuenta, si no sentimos esa lucha y si no sentimos esa incomodidad, lo más probable es que no seamos unos verdaderos creyentes. Porque esa lucha es una evidencia de que tienen la santificación definitiva. Y si tienes la santificación definitiva, porque fuiste justificado y fuiste regenerado, perteneces al pueblo de Dios. No debemos de pensar lo contrario. Es que el hermano está dándole ese hermano no es cristiano. Ese tipo no es cristiano, ese no es cristiano. No, lo que debemos es acercándonos al hermano. Mi hermano, si estás luchando con eso, aquí están mis hombros, ven, yo te ayudo a llevar esa carga. Que para eso es la iglesia. No para que se vuelva el cuento un chisme y terminen después hablando con el hermano. Un texto que lo explica bastante claro, que no puede faltar cuando tocamos este tema, es Romanos 7, del 14 al 20.
Romanos 7 del 14 al 20. Leo para ustedes, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero ¿yo qué? Soy carnal. ¿Vendido a la esclavitud de qué? Del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos se ven representados aquí? Amén. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Eso es lo que buscaba la ley, mostrarnos los pecadores que somos. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, nosotros con ganas de hacer las cosas bien, pero el hacer el bien, no. Siempre somos más inclinados a hacer lo malo. Versículo 19. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Creo que este versículo no hay necesidad ni que explicarlo, porque esto es la vivencia de nosotros a cada segundo, diría yo, ni siquiera a cada día, a cada segundo. Esta es la lucha que nosotros tenemos todo el tiempo, todo el tiempo. Nosotros como creyentes vivimos en una guerra permanente y estamos llamados a resistir la tentación y a mortificar el pecado. Esta es nuestra lucha diaria. No podemos bajar la guardia porque estamos en una lucha entre los deseos de nuestra carne y lo que el Espíritu Santo nos pone para que nosotros hagamos. Así que usted se preguntará, bueno, pastor, listo, ¿y cómo mortifico el pecado? ¿Cómo se hace eso? Bueno, debemos de tener unos principios en cuenta. Primero que todo, el pecado es como un dictador tirano que ya está caído, que está tumbado y que él no nos puede gobernar más. Pero, por ahí quedaron como unas guerrillas que todavía están como que defendiendo a su dictador que ya está caído. Estas guerrillas son el pecado remanente. ¿Y qué pasa? Tenemos que luchar contra ellas, con todas las virtudes que nos ordena la palabra y que se nos ha sido dada. Entonces, quiero darles tres aspectos fundamentales para cómo hacer con respecto a mortificar el pecado. Esto de mortificar el pecado es un proceso fundamental en cada creyente. Ustedes van a entender por qué. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con el pecado? Desnutrir el pecado. ¿Cómo así que desnutrirlo, pastor? O sea, mantenerlo a dieta. Mantenerlo a dieta, lo más delgado posible. Que no nos acerquemos. Si nosotros tenemos algo y sabemos algo que eso nos va a llevar a pecar, nosotros tenemos que apartarnos de eso lo más posible que podamos, lo más posible. Cero alimentarlo, pero cero, porque recuerden que estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Un texto para esto, Romanos 13:14, dice, antes bien, Romanos 13:14, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. Ahí la palabra proveer es como ponerse a pensar o maquinar en pecar. Como cuando uno está maquinando, ideando, y ahora va a hacer esto, y ahora va a pasar esto, y ahora va a hacer esto. Ahí estamos proveyendo para que esta parte mala que nosotros no queremos se manifieste más. Otro aspecto importante, resistir al pecado. Resistir al pecado. Cuando la tentación se levanta y es imposible que nosotros nos alejemos en el momento, cuando estamos ahí cara a cara frente a la tentación, ¿qué debemos hacer?
Resistir, resistirlo. Santiago 4 dice, por lo tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Y cómo nos enseñó Cristo a resistirle al diablo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No les escucho? Con la palabra. Escrito está. Escrito está. Recuerda que lo que le había hablado al principio, de los elementos de los agentes que nos van a ayudar en esta guerra, el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Así debemos hacer nosotros. Ahora bien, esta mortificación no es una sola vez y ya, listo. Tuvimos la tentación, resistimos, debilitamos el pecado y ya. No, esto es algo en lo que hay que persistir. Persistir porque la lucha es cada rato, a cada instante. No podemos bajar la guardia. Así que el otro tip que le quiero dar, el otro aspecto es persistir en contra del pecado. Para eso un texto, Romanos 8:12 al 13. Romanos 8 al 13. Este tema de persistir es algo que debe convertirse en nuestro estilo de vida. En nuestro estilo de vida, porque, vuelvo y les repito una vez más, estamos en guerra. Y no en una guerra que no nos acostamos a dormir y se acaba la guerra. Nada. Nada. Eso es por todas partes. Eso por los sueños, por los pensamientos, por todos lados estamos siendo bombardeados. Ahora con el internet más todavía. Más todavía. Así que esta persistencia tiene que ser algo permanente en nosotros. Dice Romanos, así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de hacer morir, habréis de morir, pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que en nuestro estilo de vida, si no estamos resistiendo, vamos a terminar muertos, porque estamos viviendo es conforme a la carne. Entonces, en nuestro estilo de vida, diariamente tenemos que vivir es conforme al Espíritu, porque nosotros no le debemos nada a la carne para vivir en la carne. Nosotros sí le debemos al Espíritu Santo toda esa obra que Él está haciendo en nosotros y Él espera una respuesta. Para eso Él nos capacita, nos guía, nos encamina. Y si vivimos conforme a esta regla, entonces viviremos. Así que para que tengan en cuenta esas tres acciones para mortificar el pecado. La primera es desnutrir al pecado. Ya saben, tenerlo en dieta. Resistirlo y persistir. Persistir como un estilo de vida. Ahora bien, ya para terminar, vamos a ver dos cosas que son la base para la mortificación del pecado. Dos cosas. La primera es el indicativo. ¿Cómo así que el indicativo? O sea, es lo que la Biblia nos dice que ya somos. Si la Biblia nos indica que somos santos, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? Como santos. Como santos. Si la Biblia nos dice que el pecado o que consideremos estar muertos al pecado, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Considerando estando muertos al pecado. ¿Me hago entender? ¿Estamos claros ahí? Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Eso es lo que nos indica las Escrituras. Ese es el indicativo. Hombre, mire, créanselo. Créanselo. Ya ustedes fueron glorificados. El Espíritu Santo mora en ustedes. Entonces, ¿cómo debemos de vivir nosotros? De ahí el llamado en las Escrituras siempre a ser santo como yo soy santo. Y nosotros decimos, caramba, ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer? Pero esa es la indicación que te está dando la Biblia. Ahora bien, la segunda es el imperativo. ¿Cuál es el imperativo? Es la orden a actuar conforme a lo que somos.
Otra vez, si somos santos en Cristo, ¿cómo debemos de vivir? Como santos en Cristo. Como santos en Cristo. Y esa es una de las evidencias de la que nosotros podemos destacar. Esta persona es creyente, porque no tenemos otra forma. No tenemos otra forma. Creo que está haciendo un poquitico de calor, ¿no? ¿Ustedes también? Sí. Ah, ok. Sí, también. No, también. Entonces, el indicativo de las escrituras es que la Biblia nos manda o nos llama a ser, nos llama a ser como lo que somos. A eso nos llama las escrituras. Es triste ver muchas veces que una persona se haga llamar creyente y eso implica que la persona ha sido regenerada, justificada, santificada y que las evidencias sean todas lo contrario. Que las personas vivan su día a día completamente como carnales. Y por ahí en las otras iglesias se nos enseñó que así él es cristiano, porque era un cristiano carnal. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Así que la palabra nos dice en Romanos 6:12, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis su lujuria. La palabra nos dice que ya somos libres del dominio del pecado. La palabra no nos dice, esfuércense para que sean libres. No. Les dice Pablo a los Gálatas, ustedes ya han sido libres en Cristo Jesús. El problema es que nosotros no nos la creemos. No nos la creemos. Porque nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? Porque el pecado nos cambia hasta la visión, nos cambia el estado, nos cambia todo. Y cuando pecamos, lo primero que nosotros mismos decimos de nosotros mismos es que no, yo no soy creyente, yo no puedo con esto, yo no voy más para la iglesia porque es que no, yo peco una y otra vez y dos y tres veces. Y sigo ahí, y caigo y estoy persistiendo y estoy que mortificando el pecado, pero nada, vuelvo y otra vez y vuelvo y otra vez. Y algo que debemos de entender es que no a todos se nos dio la misma medida de fe. Para unos, dejar de fumar va a ser más fácil que para otros no. Eso es importante que lo entendamos, porque el Señor siempre no nos da la victoria enseguida en cuanto a esas luchas. No todos se nos da la misma medida de fe. No a todos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos validar si estamos mortificando el pecado o no? Tres cositas rápidamente. La duración sin arrepentimiento. Cómo la persona va avanzando. Sí, la persona pecó, pero la persona se arrepiente enseguida. Pero si la persona peca y se arrepiente 15 años después, o sea, ¿qué mortificación había ahí? No había mortificación. Y si no hay lucha, no hay santificación. Si no hay santificación, no hay justificación y no hay regeneración, o sea, no eres creyente. Otra cosa que nos ayuda a medir la intensidad del pecado, con qué fuerza se manifiesta, o en cuánto tiempo. Si la persona sigue pecando hoy lo mismo, 2 días después vuelve y cae, y así sucesivamente. Como por ejemplo, la persona en la semana se fuma 5 cigarrillos, pero en su proceso de santificación, a medida que va pasando el tiempo, ya la persona a la semana no se fuma 5, sino que se fuma 2. Y así va 1, y hasta que ya no fume nada. Eso es algo que nos va a ayudar a identificar si estamos mortificando el pecado o no. Pero si se fumaba fin 5 y después se fuma 10, la cosa estamos perdiendo la pelea. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Así que mis hermanos, estos indicadores nos van a ayudar si estamos avanzando o mortificando al pecado, si estamos ganando o perdiendo esta lucha. Y mi hermano, quiero que sepa que si la estás perdiendo, entonces no desmayes. No desmayes. Aquí están tus hermanos, aquí el Señor te ha puesto una iglesia reformada, bíblica, llena de pecadores, sí, igual que tú, pero que están dispuestos también a apoyarte, no peleemos esa batalla solo, porque a veces hay pecados que son fuertes, y que la persona no tiene la madurez suficiente para
para afrontarlos. Y si no, mi hermano, gloria al Señor. Gloria al Señor porque cada vez nos estamos pareciendo a Cristo. Vamos a orar para concluir porque ya nos pasamos de tiempo. Señor, bendito seas, Padre. Gracias, Señor, porque hemos sido confrontados, hemos sido exhortados, consolados, vivificados en nuestro espíritu, Señor, para afrontar esta lucha constante, Señor. Ayúdanos a estar siempre firmes con la armadura puesta, Padre Santo, teniendo nuestro escudo de la fe y tu espada en la otra mano, Señor, para avanzar en esta guerra contra el pecado. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes cada día más en ti, para así ese viejo hombre que hay en nosotros mengue cada día más y la obra de tu Santo Espíritu resalte cada vez más en nosotros y que las demás personas puedan ver a Cristo en nosotros, Señor. Ayuda a esta iglesia, Padre Santo, a no avergonzarse, Señor, los unos a los otros, sino ayudarnos, Señor, a estar siempre prestos a colaborar en la lucha del hermano que tanto nos necesita, Señor. Bendito seas, amado Dios. Bendito seas. Amén.